En el caso de la polimerización catiónica, yo les mencionaba adelante que significa que la molécula iniciadora del proceso es un catión, una molécula con carga positiva, ¿ya? Generalmente los ácidos actúan como cationes, ¿ya? Un ácido tiene una parte positiva y una parte negativa, ¿ya? En este caso es la parte positiva del ácido que actúa con el monómero, ¿ya? Yo acá tengo el monómero, es el eteno o etileno, el mismo que teníamos anteriormente. Si ustedes se dan cuenta ahí, tengo el doble enlace entre carbono y carbono. Siempre el doble enlace es entre carbonos, chicos, ¿ya? Esto interactúa con el ácido, que la H rojita me indica la parte positiva y el A la parte negativa, A de anión, ¿ya? Voy a tener entonces mi ácido y la parte positiva, el H, va a interactuar con los electrones del doble enlace, ¿ya? Generando el robo de estos electrones, por así decirlo. Entonces, este carbono, o los dobles enlaces que estaban entre los carbonos, uno de ellos desaparece, ¿cierto? Porque este hidrógeno se unió al carbono y eso permite que este carbono se vuelva inestable. Eso genera, ¿cierto?, que se pueda unir o pueda enlazarse a otra molécula, como se muestra acá. Entonces, la primera etapa es la iniciación, donde interactúa el monómero que yo necesito para formar mi polímero, más mi iniciador, que en este caso es un ácido. Interactúa la parte positiva del ácido, que en este caso sería el hidrógeno, y eso hace que se rompa el doble enlace. Este monómero se vuelve inestable y eso hace que se vuelva, o que tenga ahí ese carbono adquirió esa carga positiva y eso hace que se rompa el enlace del monómero siguiente. Y así, a medida que yo voy rompiendo enlaces, voy generando la unión de estos monómeros, ¿ya? Cuando yo voy rompiendo enlaces a lo largo de la molécula y voy adicionando, eso se llama propagación, ¿ya? Es como yo aumento en tamaño la molécula de este polímero, como se muestra acá. Y finalmente, la terminación se da cuando yo saco este hidrógeno, ¿sí? Lo vuelvo a su molécula original, que sería el ácido. Entonces yo rompí ese enlace, quité este hidrógeno y ya los monómeros se vuelven a unir en doble cadena y ya no tengo cómo seguir adicionando, ¿ya? Entonces ahí termino la polimerización. Ya esa sería la señal cuando yo saco la molécula inicial de interacción, saco esta molécula, se termina el proceso de polimerización y ya tengo formado el polímero que yo necesitaba. ¿Sí? ¿Preguntas, chicos? Profe, ¿qué significa que se convierta, o sea, se vuelva inestable? Inestable significa que los electrones del carbono necesitan enlazarse con otra molécula, ¿ya? El carbono, como yo les mencionaba adelante, es tetravalente, significa que puede tener 4 enlaces de manera simultánea para volverse estables y no necesite interactuar con otra molécula, ¿sí? Cuando yo le quito un electrón o un par de electrones entre carbono y carbono, ambos carbonos se vuelven inestables. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitan generar un nuevo enlace. ¿Con quién van a generar un nuevo enlace? Con otro monómero. ¿Sí? Entonces, hacen lo mismo que el ácido hizo con este monómero inicial, atraen los electrones del doble enlace, los quitan y eso hace que podamos generar una unión entre carbono y carbono. ¿Sí? Si tú te das cuenta acá, por ejemplo, este carbono tiene 4 enlaces. 1, 2, 3, 4. No puede seguir enlazándose, se volvió estable. S también tiene 4. S también tiene 4. Y así sucesivamente. ¿Ya? Cuando el carbono se vuelve estable, no se enlaza.
¿Sí? ¿Preguntas? ¿Alguien más? ¿No? Ya. Seguimos a la polimerización aniónica. En este caso, bueno, es el mismo procedimiento, pero esta vez usamos una molécula iniciadora que es un anión. Los aniones habitualmente se representan con una X y menos. Significa que cualquier elemento que tenga carga negativa puede actuar como anión. ¿Ya? Lo mismo, el anión, es decir, esta molécula con carga negativa, actúa sobre el doble enlace del monómero y eso permite, ¿cierto?, volver el carbono inestable nuevamente y generar todo el proceso. Dentro de los aniones más utilizados, porque tienen la capacidad de atraer otros electrones, tenemos el anión cianuro, el dióxido de nitrógeno y el ácido carboxílico. ¿Ya? Veamos el proceso. También comenzamos con la etapa de iniciación, en la cual acá yo tengo mi monómero. En este caso vamos a tener el monómero, ¿cierto? Y la molécula, en este caso el anión. Cuando el anión actúa sobre el doble enlace del carbono, atrae estos electrones, ¿cierto? Y permite que este carbono quede cargado negativamente. Y finalmente este carbono se vuelve inestable y necesita volver a unirse con otro elemento. ¿Con qué otro elemento? Con también otro carbono del monómero siguiente. Y así me permite ir uniendo, adicionando, ¿cierto? Estas moléculas, estos monómeros, ¿cierto? Finalmente para completar la cadena de polímero, ¿ya? Lo mismo, necesito un iniciador, en este caso el anión, luego se propaga, es decir, este carbono que se volvió eléctricamente negativo, atrae los electrones del doble enlace del monómero siguiente, rompe esos doble enlaces y vuelve a quedar negativo. Y así ese se vuelve a atraer de otro y así sucesivamente vamos alargando la cadena. Finalmente, el proceso de terminación, yo saco la molécula iniciadora, en este caso va a ser el anión, ¿sí? Y es la señal para terminar el proceso de propagación y es hasta ahí donde se forma el polímero. ¿Ya? ¿Preguntas, chicos? ¿No? No. Ya. Vamos a tener finalmente la última tipo de polimerización, que es la radicalaria, en la cual esta polimerización no utiliza elementos con carga negativa o positiva, pero, es decir, son moléculas neutras, pero que tienen la capacidad de atraer electrones. ¿Ya? Ahora, también ocurre en las tres etapas, iniciación, propagación y terminación. Y en este caso yo tengo mi molécula, esta es mi molécula que tiene el radical libre, que está simbolizada con esta R. Tengo mi monómero, también es el monómero del etileno, doble enlace. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Como se muestra acá, este radical libre actúa sobre el doble enlace de los carbonos, le quita electrones y eso hace que este carbono se pueda enlazar al carbono siguiente del monómero. Siguiente, obviamente. ¿Ya? Y eso permite más bien la unión entre monómeros hasta formar un polímero de mayor tamaño. ¿Ya? Yo tengo la iniciación, ¿cierto? La propagación, donde yo voy con este radical libre quitando o rompiendo más bien dobles enlaces, eso hace que el carbono se vuelva inestable y se sienta atraído por otro carbono del monómero siguiente. ¿Ya? Ese monómero siguiente le ocurre lo mismo, pierde electrones del doble enlace, se rompe ese doble enlace y finalmente se genera un polímero de enlace simple entre carbonos y carbonos. ¿Cuándo termina el proceso? Cuando yo saco la molécula de radical libre y los carbonos, los monómeros se vuelven estables y se dejan de
atraer entre sí y por ende no se adicionan a la molécula del polímero que estaba formando. Así que eso, chicos, ¿preguntas? ¿No? Ya, y estas son las últimas páginas que tienen que trabajar, 281 y 282. Creo que se las di la semana pasada o antepasada, ¿no? ¿Están dadas igual? ¿Están dadas igual en la tablita? Sí, ¿Cierto? sí están. Ah, ya. Eso sería lo último que deberían trabajar de esta cuestión de polímero, ¿ya? Ojo, que la otra clase vamos a ver la polimerización por condensación, así que ahí igual van a haber preguntas de condensación, pero no las hagan todavía. Bueno, no creo que hagan la actividad hoy día, así que ya después de la otra clase van a poder tener toda la información Profe, yo le de iba a saber. ambas. Igual va a pasar lo del proceso químico completo. Sí, en el libro, chicos, esto mismo que les acabo de explicar también aparece paso a paso, ¿ya? Así que desde ahí también pueden estudiar. Obvio. Pero no podemos sacar los libros. Ya. Pero los tienen desde online, ¿o no? ¿En qué página está, profe? La materia, No, los libros. es la 200 y algo, 230 en adelante creo que. Por ahí, 220, 230, no sé, no me sé el libro de memoria. No, me refiero para sacar el libro, para verlo online. Está en la ¿En qué página del página? gobierno. Sí. O pon texto cuarto medio y te va a aparecer.